Bienvenidos a un nuevo podcast de The Crazy Mile. Somos Pablo y Lucas. Estamos dando la vuelta al mundo, entrevistando emprendedores y hoy estamos aquí en Silicon Valley, en San Francisco, al otro lado del Golden Gate, con Andrés Pérez, que vino de Venezuela para estudiar en Stanford, fundó Sanas, que es una compañía de refinamiento de voz que lo está petando, y después de eso ha montado Cardia, que es un fondo de inversión que ha levantado una ronda de 10 millones y otra de 30, que ahora mismo, vamos, está manejando muchísimas cosas interesantes y queremos que nos cuente la historia y todos los aprendizajes que hay detrás. Y muchas gracias por estar con nosotros, Andrés. Buenísimo, no, gracias a ustedes. Pero bueno, podemos empezar como quieran. Sé que A mí me gustaría empezar un poco desde el principio, con la historia de, oye, tú sigues un camino que a muchísima gente le gustaría, sacas unas buenas notas en el colegio, consigues entrar en Stanford, haces buenas pasantías allí, en JP Morgan y luego en Blackstone, si no me equivoco. sí. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué te hace, Porque Sí. eso es muy importante. ¿qué te hace cambiar sí, a donde sí. hemos llegado ahora? Sí, no es una historia divertida. A ver, o sea, yo siempre quería estar un poco en el mundo financiero, más que todo porque mis padres estaban en el mundo financiero y pensé, bueno, esto es lo que tengo que ir a hacer. Sobre todo viniendo de Venezuela a un lugar acá como que de cierta manera quieres tomar el safe bet y quieres decir como que, ok, acabo de llegar a Estados Unidos, tipo, tengo un mundo que no conozco tanto, quería el mejor trabajo que podía conseguir, pero en una empresa un poco más grande. En eso hice una pasantía en Goldman, mi segundo año en la universidad, y la verdad es que me la pasé súper bien. O sea, era el equipo latinoamericano, súper divertido, lo pasé muy bien, gente espectacular, pero me sentía como que, no para ponerme muy filosófico, pero como muy vacío después de eso. Y sentía que quería hacer algo más, sentía que quería tener un poco más de autonomía, un poco más de impacto. Y en eso fundamos esta empresa que al final del día, cuando la fundamos, era un proyecto de la universidad, no era algo, nunca pensamos que iba a ser lo que es hoy, pero estábamos haciendo eso y tenía un trabajo para ese verano en Blackstone, que es donde yo siempre había querido llegar. O sea, ese era el lugar, el non plus ultra, donde quería terminar y hacer mi pasantía y mi primer trabajo y estaba súper feliz. Sin duda es como el lugar soñado de cualquier persona que quiere perseguir una carrera en finance, ¿no? Sí, exacto. Steve Schwarzman es una persona, la verdad es que un role model muy grande. Y, y nada, en eso estábamos empezando la empresa, el proyecto. Llega el verano y decimos, bueno, o sea, yo no me puedo dar el lujo de no trabajar, tengo que hacer algo. Voy a empezar en Blackstone y voy a trabajar en Sanas, que es la empresa, en las noches. El primer día llegué a Blackstone y me vino ese sentimiento otra vez de como que estar medio vacío y como que, ok, aquí no estoy haciendo, o sea, mi full potential, de cierta manera. Y se me ocurrió una idea un poco loca, llamé a recursos humanos y I quit, o sea, renuncié en el primer día, a las 5 In horas. the spot. Que creo que nadie lo había, o sea, no sé, como que no es una cosa muy común de hacer. ¿Cómo fue la reacción de ellos? Fue bastante chill, o sea, en verdad fue bastante impresionante. Era una cosa que a mí me da mucho miedo y, o sea, no les voy a mentir, la verdad es que la pasé bastante mal, como que medio pensando qué hago, o sea, ¿será que los llamo, será que no? Y una de las cosas que me preocupaba mucho era su reacción, pero la verdad es que fueron súper supportive. Mucha de la gente que me contrató ahorita somos muy buenos amigos, nos han ayudado tanto en Sanas, Cardia, todo lo que estamos haciendo. Y eso fue un aprendizaje, creo que para también muchos de em, los oyentes del podcast. La gente en verdad te va a apoyar como sea, no importa dónde sea que estés o qué es lo que estás haciendo, la gente en verdad te va a apoyar mucho más de lo que te esperas. Y eso fue una cosa que, esa fue la primera vez que lo vi y al pasar el tiempo lo he vuelto a ver. O sea, people support you as much as they want to, which is very nice. Totalmente. Y entonces te metes en Sanas Ujú. con dos co-founders. Sí. ¿Y cómo es la película? O sea, ¿cómo te metes de cero? Pues ya has terminado Stanford, sabes algunas cosas, pero... Sí, a ver, la verdad es que no teníamos ni idea de nada. Claro, o sea, me refiero. O sea, no teníamos ¿Cómo idea. identificáis el problema? Porque eso también es muy bueno. Sí, eso fue una historia bastante linda, yo creo. Tenemos un amigo en común, los co-founders, que se llama Raúl, em, que estaba trabajando, bueno, se fue, regresó a Guatemala a trabajar en un call center para ayudar a su familia en ese entonces. Y lo que sucede fue que, ¿sabes? Nosotros decíamos, oye, te va a ir súper bien,
eres un Stanford Electrical Engineer Major, era peleador olímpico de Muay Thai. O sea, el tipo era una máquina. Y súper sonriente siempre. O sea, la verdad es que pensábamos que le iba a ir muy, muy bien. Y en eso, a los par de meses, nos llamas y nos dices, mira, tuve que renunciar porque no me estaban tratando bien por mi acento. Y eso quería decir que no estaba ganando tanto dinero, no lo estaba pasando bien. Y me pareció súper raro que alguien maltratara a alguien por su acento o sea, en el siglo XXI, como que no debería estar pasando. Y por eso dijimos, oye, qué interesante que no haya un software donde, por ejemplo, yo siendo de Venezuela, tú siendo de España, ustedes me escuchan en acento español y yo lo escucho en acento venezolano. No por otra razón, otra de que uno se entiende mejor. Em, y nos pareció muy extraño eso. Entonces, ese fue nuestro primer producto, Real Time Accent Translation. Y después empezamos a hacer muchas más cosas alrededor de, o sea, modificar la voz en tiempo real. Después en el Series A nos trajimos a Sharth Keshava, que era el fundador de Observe, y con él montamos Karya también. O sea, una de las cosas que nosotros estuvimos siempre muy enfocados es traer a las mejores personas alrededor nuestro y el resto, cosas buenas iban a pasar. Pero si te soy sincero, o sea, muchas de las cosas las estábamos averiguando on the spot. Digo, no es que teníamos un plan porque nadie había hecho lo que estábamos haciendo. Era un espacio muy nuevo y muchas de las cosas eran nuestras para averiguar. Hay una cosa que me gustaría comentar. Obviamente es clave rodearte de las personas que son excelentes y que empujan a que las cosas pasen, ¿no? Y estabas diciendo que habéis hecho muy bien eso. Sinceramente, contando la parte buena, la parte mala y la parte que quizá no se cuenta, ¿cómo crees que tienes que hacer para atraer a esas personas a tus proyectos y a tu vida? Es una muy buena pregunta. Creo que cada persona es distinta. O sea, normalmente siempre tiene que ver con hacer algo más grande de uno mismo, o sea, más importante que el individuo. Creo que Sana siempre ha sido muy mission driven en ese aspecto. Y lo que te logra hacer es, te permite traer a gente muy, muy especial alrededor de la mesa. Eso lo hicimos en Sanas con Charles y la verdad es que fue espectacular. Con Cardio lo hicimos también con una persona que se llama Andy Lee, que fundó Alorica, una empresa que hace 2 billones de revenue, la hizo bootstrap del solo. Y también una empresa que se llama Crescendo, que también le está yendo súper bien. Y creo que una de las razones por las cuales alguien así entra y dice, ok, ¿sabes? Vamos a hacer algo juntos, es porque tanto Sana, Karya o bien ustedes de Crazy Mile, siempre es algo más que uno solo. O sea, it's something bigger than yourself. Y creo que al ser muy mission driven, good things happen, me parece a mí. Luego, en el segundo stage, ¿qué crees que es importante? ¿Es temas de revenue? ¿Es temas de hacer un buen marketing? ¿Sales? Tienes que ser muy obsesionado con el producto, lo cual va a resultar que tus customers estén obsesionados contigo, con tu compañía y con el producto. Una de las mejores cosas que he escuchado como feedback de early stage startups nos las dio nuestro primer inversor, que se llama Steve de DN Capital. Y nos dice, la mejor cosa que te puede pasar como un pre-seed o seed startup es que tus customers se enfaden contigo cuando algo no funciona. Porque eso quiere decir que lo que estás haciendo de verdad es importante. Important. Ajá. Que me pareció súper interesante. Y eso es una de las cosas que en verdad se ha quedado conmigo por mucho tiempo. Porque dices, oye, tienes que crear algo importante. Y creo que esa importancia y ese centro se tiene que quedar contigo, tanto seas pre-seed como IPO. Eso tiene que mantenerse. ¿Y eso, por ejemplo, se mantiene en Sanas, dirías? Sí, diría totalmente. O sea, estamos obsesionados con el impacto que tiene nuestro producto. Hemos estado viendo ahorita que mucha gente, por ejemplo, si lo usan en un Customer Support Organization, y perdónenme el Spanglish, pero es que todos estos términos los tengo siempre Bueno, en o sea, el que inglés. está viendo esto tiene que acostumbrarse. Pero, pero sí, o sea, mira, una de nuestras métricas para cómo nos está yendo es cuánto le importa a la gente nuestro producto. Y uno de los buenos ejemplos, por ejemplo,
habían agentes de call centers o de empresas más grandes que no querían trabajar si no tenían sanas. Y eso para nosotros es como, wow, algo importante está pasando. Em, Total. y eso siempre me pareció algo que hay que tener o sea, front and center. Qué bueno que tengáis o sea, un impacto directo como eso. Sí. Hay empresas que no pueden medir o no tienen referencias o testimonios de un impacto que genera su Total, producto o su total. servicio, y eso es maravilloso. Total. Oye, paramos un momento. No sé en qué punto del vídeo estamos, pero quiero contaros que estamos compartiendo esta aventura con vosotros gracias a que contamos con los planes de HelloFly. ¿Por qué es posible? Porque con los planes mensuales de HelloFly podemos tener internet en más de 170 destinos, cosa que nos viene genial porque no sabemos dónde vamos a estar la semana que viene. Si te estás planteando empezar a viajar por el mundo o trabajar en varios países durante el mismo año, este plan es perfecto para ti. Lo activas una sola vez y con un pago mensual tienes internet ilimitado para compartir con tu ordenador y poder trabajar allá donde quieras, hacer videollamadas, reuniones. Nunca el problema de internet había sido más fácil de solucionar. Te animamos 100% a que lo pruebes. Entra en la web de HelloFly, en la sección de HelloFly Plans, y tienes un 10% de descuento con nuestro código CRAZY. Oye, yo te quería preguntar, como founder y como persona que dirige una empresa con un equipo, tú tienes que tener mucha visión y también saber anticiparte para hacer movimientos estratégicos. ¿Has tenido algún momento en el cual, por anticiparos, habéis cometido algún error que digas, fuimos demasiado rápido? Ah, totalmente, sí, 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 sí. Y esto lo hemos visto en Sanas, en Caria, en compañías de Caria también, o sea, eso siempre va a pasar, pero ¿qué es lo que pasa? Y esto también viene a un punto del tomar riesgo, ¿no? Que tienes que, tienes que aceptar que algo malo va a pasar si te vas a mover muy rápido. O sea, siempre vas a meter la pata de alguna manera u otra. Pero lo importante es que al moverte rápido, por 10 cosas que hagas, quizás una te salga mal, pero 9 van a salir muy bien. Y por esa una cosa que salga mal, vas a aprender muchísimo de esa cosa, sea cual sea. Obviamente, no quiere decir que contrates a 100.000 personas cuando has levantado $1.000.000, porque en algún momento vas a necesitar 100.000 personas. Todo con su propio referente, pero moverse rápido es la cosa más importante en un startup. Y tomar el riesgo tanto como empresa, pero también como individuo. O sea, todos los founders que ustedes han estado hablando, gran parte es tomar ese riesgo. Y como nosotros decimos en Venezuela, o sea, lanzarte a la piscina. Literal. Es necesario. Hablando de riesgo, también hablábamos el otro día que siempre como que buscas una nueva instancia, ¿no? Un nuevo reto, ¿no? Y tú estás en Sanas, las cosas van bastante bien, pero de repente te metes a montar Karya, que me encanta el nombre porque significa en sánscrito Get Back to Work. Sí, sí, sí. Y Sí. mola mucho. Es bastante honesto a nuestro motto. Pero quiero entender un poco cómo es el proceso mental de, vale, esto va bien, ¿por qué no te quedas ahí y de repente dices, no, quiero otro reto y además este que es como cambiarme de rol? O sea, en vez de ser el founder mode que tienes que poner de ejecutar a saco, te pones como el que levanta la pasta, ¿no? Total, total. Me da mucha risa porque una de las cosas negativas de traer a gente muy, muy buena alrededor de lo que uno está haciendo es que te puedes dejar a ti mismo sin trabajo, de cierta manera. Y Charles para mí fue una persona que me enseñó todo lo que yo aprendí sobre armar negocios y ser founder, especialmente en Speech AI. Y cuando él viene y dice, ok, amén, primero que todo, o sea, ya estaba completamente ecstatic del hecho de que alguien como él iba a ser parte de nuestro equipo. Pero lo que no me había dado cuenta es que me había básicamente quedado sin trabajo porque contraté a la persona que me enseñó todo. Y fue un proceso muy interesante. Y quería que él tuviese todas las oportunidades para crecer dentro de la empresa. O sea, nunca quería estar stepping on each other's toes. Y en ese entonces era el 2022 y estábamos viendo todas las cosas que estaban pasando con la inteligencia artificial. Veíamos que muchos de nuestros customers querían invertir más en estas empresas, pasar más tiempo en Silicon Valley con empresas muy, muy early. Y decimos, oye, aquí está, hay algo interesante. Y adicionalmente teníamos esa parte de misión de querer ser el VC que nos hubiese gustado tener nosotros. Y armar eso from scratch era muy, muy, muy interesante. Entonces sucedió de manera bastante orgánica y siempre quería ver dónde podía tener más impacto. Y en ese entonces era en Armando Caria. Qué bueno. Ahora estás en un momento en el que has pasado de
poner todos tus esfuerzos en tu bebé, que era Sí. Sanas, a buscar otros proyectos para apostar por ellos y ayudarles a crecer. ¿Cómo de importante en esa toma de decisiones de a quién eliges y a quién no es Ujú. la figura del CEO? ¿Cómo es de importante su personalidad? ¿Cómo es de importante cómo es esa persona? Total, o sea, y no solamente el CEO, es todos los founders. Al final del día, la empresa y la idea y el negocio es un producto de los founders más que the other way around, ¿no? Los founders para nosotros es lo más importante. De hecho, muchas veces estamos invirtiendo pre-revenue, pre-product, o sea, el último deal que hicimos, o sea, estamos literalmente sacando a alguien de la universidad para que arme su compañía y todo, o sea, el 95% del tema es el founder y también lo que yo llamo founder market fit. Es decir, o sea, es un mercado que conoces bien, es un mercado que estás apasionado sobre el mercado em, y si lo entiendes bien. Eso, la habilidad de storytell y de motivar a personas para que sean parte de lo que estás haciendo, bien sea como un cliente, bien sea como un miembro del equipo, bien sea como un inversor. Todas esas cosas son increíblemente importantes. Al final del día, founders son líderes movimientos y tienes que ver si tienen la capacidad y la habilidad de hacer eso, lo cual no es lo más fácil entender y s- o sea, ciertamente no lo hemos tenido correcto 100% de las veces, pero creo que más el tiempo pasa y también con nuestra propia experiencia nos damos cuenta qué son las cosas que importan, cuáles son esos eh, em, partes del carácter que reflejan estos aspectos. Un poco como el que nos contabas el otro día de la historia del pescado, ¿no? Sí, 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 eso es espectacular. O Esa sea, es un como la main founder, no, no, story. no, sí, un founder absolutamente increíble, o sea, un solo founder en una compañía que se llama Shinkei, que nosotros no invertimos en o sea, una compañía así generalmente, hacemos mucho software. Esto es una empresa que tiene un robot para fish harvesting. Y es un solo founder que o sea, está haciendo un producto o sea, extremadamente difícil de armar. Un negocio muy, muy jodido. Pero que obviamente, o sea, piensa en la economía de los pescados, o sea, es inmensa. Y lo hizo todo solo, lo hizo con muy, muy poco dinero. O sea, la verdad es que logró unas cosas que yo decía, cada vez que hablaba con él, yo pensaba que me iba a llamar y me iba a decir, no, ya hasta aquí llegué. Y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. ¿Y Y cómo ahorita dio le ha con la clave ido para que también. explotase? Porque hubo un momento en el que se estaba quedando sin dinero y de repente ahora van muy bien las cosas. Es que las cosas van mal hasta que van bien. O sea, uno siempre de repente como que pasa algo y te das y you get lucky. Y you get lucky, o sea, metes gol por disparar al arco sobre 200 veces. O sea, eso es cuántas veces disparas que de repente metes un 100%. gol. Y a él le pasó eso en el sentido de que o sea, metió un gol, después uno después, uno después, uno después. Y tuvo la verdad es que una muy buena racha de cosas excelentes pasando. Levantó dinero de Founders Fund, levantó o sea, unas rondas de verdad es que espectaculares y les ha ido muy, muy bien. Otra cosa que nos decías es que el mundo no necesita otro fondo. Sí, 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 Pero eso que es tú algo te, que pienso te, mucho. te dedicaste a montar esto con un propósito, ¿no? Sí, ¿Qué os hace diferentes? sí, eso es algo que pienso mucho. A ver, una de las cosas que a mí me cuesta un poco entender es que muchos fondos de muy early stage a veces están liderados por personas que no han montado una empresa o que no han sido founders. Y eso me parece muy difícil porque hay un aspecto de empatías hacia el founder que es increíblemente importante. O sea, entender por lo que está pasando un founder sin haber sido founder es un poco difícil. O sea, ¿Consideras que tiene que ser exitoso en el pasado? no, 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 no. De hecho, hasta lo opuesto. Porque tienes que entender cómo se siente por lo que está pasando a alguien para en verdad poder ayudarlos. Mucho de nuestro trabajo es ser, o sea, el amigo que llamas a las 2 de la mañana cuando te estás estresado por algo. Y es un honor poder ser esa persona. Em, Ese es uno de los aspectos muy importantes. El otro es nuestro LP base. Lo armamos como si armáramos un cap table. Somos muy estratégicos con quién dejamos que invierta en el fondo, porque queremos que cada persona que invierta en el fondo pueda ayudar a nuestros founders de una manera u otra. Eso es una cosa que a nosotros nos parece excesivamente importante y
nuestros founders lo han disfrutado mucho y han tenido esos beneficios. Y la verdad es que lo que queremos es take venture back to the basics. O sea, estar ahí con el founder, tener todo lo que hagamos sea value add, bien sea de las personas que contratamos dentro de Cardiac, muchos de ellos son founders también, o como armamos nuestro LP base. Todo lo que hacemos queremos que sea en servicio al founder y no de la otra manera. Y siento que últimamente Venture ha sido muy the other way around. O sea, el founder está en servicio de VC. Y eso no me parece que debería Es ser lo así. normal, ¿no? Sí, eso me parece que no debería ser así. Deberías tener un fondo con quien de verdad te consideras un partner para seguir adelante. Yo quiero una pregunta Sí, que sí. siempre me pregunto y siempre se me olvida antes de cuando terminamos los podcasts, Ajá. y es, en estos últimos 5 años te ha cambiado la vida. Desde que justo estás acabando la universidad a cómo estás ahora. 5 años, piensas en los anteriores y a lo mejor no ha habido tanto cambio. ¿Cuál crees que ha sido la mejor decisión que has tomado en estos últimos 5 años? Uf, Pressure, ¿eh? qué buena. Pero me gusta. He tenido mucha suerte con el outcome de las decisiones. La verdad es que he sido muy afortunado. Y creo que he tenido buenas personas que me han dado buen advice en ese aspecto. La primera fue o sea, renunciar a Blackstone. Drop out de Definitivamente, Blackstone. sí, definitivamente fue una de las mejores decisiones que he tomado. Y la manera en la que pensé es, aún si esto va mal y Sanas, ¿sabes? No sale bien, y gracias a Dios sí salió bien. Lo que estaba pensando es que lo que voy a aprender en este journey va a ser espectacular. O sea, muy parecido a ustedes con Chris y Mel. Si su vida no cambia y está en el mismo lugar que estuvieron hace un año, lo que van a haber aprendido y haber visto en este año va a ser transformativo para ustedes. Y lo pensaba muy de esa manera. Otra cosa que tuve mucha suerte, esto es un cuento medio cómico. Yo apliqué a Stanford en una cosa que se llama Early Decision, Early algo, creo que era Early Decision. Y era que solamente podías aplicar a una universidad early. ¿Okay? Y era así como que un voto de si entro en esta universidad voy a ir. Y después podías aplicar las que quisieras. Todo el mundo en el colegio me había dicho, tipo, no lo hagas, no vas a entrar, hasta los counselors me habían dicho, no lo hagas, no vas a entrar tal cual, como que no pierdas este chance, puedes entrar en una universidad, Claro. quizás no Stanford, pero una igual Sé muy más buena. conservador, Sé ¿no? más conservador, exactamente. Y yo como que no, o sea, y la verdad es que no debería haber entrado a Stanford en el sentido que no tenía unas notas tan espectaculares, o sea, fue mucha suerte. Pero estoy muy feliz de haber tomado ese riesgo, quizás si no lo... Y de hecho, qué bien que tomé ese riesgo porque después no entré a ninguna otra universidad. No entré a ninguna otra, todas me reject excepto Stanford. Entonces, si no hubiese pasado eso, no sé dónde estaría. La suerte al final está escondida detrás de las puertas a las que tienes que llamar, ¿no? Exacto, exactamente. Así que sí, todas las cosas que... Las mejores decisiones fueron tomar los riesgos, indudablemente. Qué top. A mí me gustaría, antes de pasar a la como fase final, como estás en un fondo y estamos en un momento tan incierto con la inteligencia artificial, es que se vienen cosas muy locas, quiero saber un poco, 2, 3, 4 líneas, cómo ves las cosas. O sea, ¿en qué te estás apalancando que crees que tiene Sí, mira, retorno? sí, aquí me va a salir el Spanglish brutal, pero mira, Go ahead. sí. A ver, una de las cosas que nosotros nos enfocamos mucho es invertir en compañías que pueden ser plataformas, es decir, compañías en las cuales puedes armar cosas sobre ellas. Muy buen ejemplo es Martian. Martian es un model router, es decir, logras mandar requests y prompts a modelos distintos predictively, ¿no? Y eso es algo que, o sea, puedes armar toda la estrategia de AI sobre una empresa, la puedes armar sobre Martian. Negocios así de plataforma son excesivamente riesgosos, pero son los que son más, los que más se pueden defender a largo plazo y por ende los que más crecen. Hemos visto muchas empresas que no tienen tanto riesgo tecnológico, sino más riesgo del mercado. Por ejemplo, hacer un receptionist para una oficina de un doctor. Una cosa que mucha gente está haciendo, pero les ha ido bastante bien. O sea, muchos están
negocios están facturando ya más de 1 millón de revenue. Em, Esos negocios para nosotros son un poquito menos interesantes en el sentido de que el outcome de venture no está necesariamente tan claro. El outcome de venture es que en un fondo de 30 compañías, 29 de esas compañías pueden irse a cero, pero con tal de que tengas una que es un outlier, que de verdad sea algo generacional, eso vale la pena para nosotros. O sea, esa es la manera que venture siempre ha funcionado. Creo que muchas de las empresas que han estado siendo creadas últimamente son compañías que pueden hasta hacer bootstrap porque son muy eficientes, el revenue es bastante repetible, pero la escala del outcome no me parece tan emocionante como lo que puede ser algo que de verdad tenga mucho riesgo tecnológico como en su momento lo tuvo Sanas. Esa es la manera, creo que si te lo puedo poner en una línea es eso. Top. Yo creo que ya para ir terminando, nosotros en The Crazy Mile queremos redefinir el concepto de locura. Ujú. Y bueno, en español locura es algo que tiene una connotación ciertamente negativa Sí, y crazy lo vemos como muy pasional, muy sí, de sí, sí, perseguir sí, algo sí, sí, guay, sí. ¿no? ¿Cuál es tu próxima locura? Que puede ser a nivel profesional, personal. Sí, sí, no, muy, muy buena pregunta. Bueno, una de las cosas que yo siempre he tenido muy, muy pendiente, como te digo, crecí en Venezuela toda mi vida, pero no he vuelto a Venezuela en 8 años, mucho tiempo. Obviamente el tema político y económico en Venezuela está muy complicado y social, adicionalmente. Em, no sé qué sería, no sé si sería algo más personal, profesional, vocacional, como lo quieras llamar. Me encantaría hacer algo por mi país. Me encantaría poder tener algún impacto en Venezuela. Tuve mucha suerte de ser una pequeña parte de la historia de Cachea, em, como un angel investor, una empresa que ha explotado en Venezuela y ha reconstruido el crédito personal en el país. Una empresa que está moviendo porcentajes del GDP de Venezuela. Ver a alguien apostar por Venezuela y crear tanto valor, no solo económico, pero valor al venezolano, me parece espectacular. Y es una cosa que me apasiona mucho. Y si saben cómo está Venezuela, creo que hacer cualquier cosa en Venezuela es una locura, obviamente. Totalmente. Creo que no hay duda de eso, pero quiero hacer algo por mi país algún momento. No sé qué será, pero sí tengo mucha emoción por poder aportar algo a mi país. Además, un país que me ha dado todo. Qué guay. Así que sí. Eso lo notamos mucho los emprendedores, sobre todo los que viven lejos de su país, Sí, que es una de sus, o sea, su mayor sueño, su mayor aim es poder ujú, devolver algo a su país, e incluso los totalmente. propios que viven ahí dentro A de los su que le propio han país. ayudado, que tienen la idea, puede ser tu país, puede ser tu Sí, comunidad, puede ser cualquier cosa, ¿no? no, totalmente. Y mira, yo le doy muchas gracias a haber crecido en Venezuela. Creo que sí. Hubieron 2 o 3 oportunidades de las cuales, o sea, nos íbamos a ir de Venezuela. Y en el momento cuando eso no se dio, o sea, uno se siente como que, wow, o sea, estoy aquí held hostage en el país, o sea, es difícil irse, tal cual. Pero la verdad es que, looking back, le doy gracias a Dios que no nos fuimos y que nos quedamos, porque creo que no hubiese tenido la misma visión de mundo y entendimiento de las cosas si no hubiese crecido en un país de cierta manera tan caótico, pero también tan maravilloso. Así que eso es una cosa que yo tengo muy clara. Qué bueno, Nos qué hubiese bueno. encantado pasar por ahí, pero Sí, será, tendrás no, que no, pasar no en la próxima. creo, no creo que sería lo más Lo astuto, tenemos, sinceramente. lo tenemos apuntado para la próxima Sí. 100%. Oye, con esa visión que tienes, ese recorrido tan exitoso y maravilloso a tu corta edad, ¿qué mensaje le puedes dar al mundo para toda esa gente que está ahí en la puerta, no se sabe si abrirla o Sí, no? sí. Mira, creo que es un poco el ejemplo de la historia que vi. Si ves, o sea, las decisiones que tomé siempre fue tomar ese riesgo y apostar por lo que sea. Y yo me sentía exactamente igual, o sea, me sentía, somos todos humanos, todos nos da miedo tomar ese paso. Empezar Sana fue, o sea, creo que no dormí por 3 meses. Cardio es lo mismo, o sea, uno se estresa mucho y la verdad es que da mucho miedo. Em, o sea, diría, mira, tomen ese paso, hagan lo que sea the crazy next step o la próxima locura. De cierta manera, o sea,
vuélvanse cómodos con el peor caso, porque normalmente el peor caso en verdad es bastante positivo igual. Vas a aprender muchísimo, vas a tener experiencias súper valiosas y vas a lograr crecer mucho como persona. Diría, tomen ese riesgo y también find comfort in the fact que la gente los va a querer apoyar. O sea, el mundo los va a querer apoyar, el mundo, sobre todo para los emprendedores de tecnología, creo que hay muchísima, y no puede ser, no tiene que ser necesariamente tecnología, pero otros emprendedores quieren que los emprendedores sean exitosos, por ende te van a ayudar. O sea, fíjense ustedes todas las conversaciones que han tenido con founders, con emprendedores, con personas que les ha ido muy bien y que también están muy ocupados, se abren las puertas porque ven que ustedes están intentando algo un poco loco y es como, ok, quiero ser parte de esa historia y quiero ayudarlos. Y eso es algo que creo que nunca va a cambiar, pero uno no lo ve hasta que no se echa el chapuzón, o sea, hasta que no te 100%. lances Tienes a que la darte la piscina oportunidad de de probarlo, verlo. sí, Sí, y de testear que la gente te abre las puertas de su casa, de total. sus negocios, de todo. Sí, Es como muy ustedes heavy. comiendo paella este fin de semana en casa, o sea, sí, 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 literal. ¿sabes? Es Es así, así, es así. totalmente, Oye, Andrés, totalmente. tío, un placer, de verdad, millones de gracias. Claro. Ha sido un gustazo y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.